Nos embarcamos en una nueva y fascinante aventura. Recorreremos el vasto oeste de Estados Unidos y sus lugares más icónicos y sorprendentes. Nuestra ruta nos llevará por paisajes tan increíbles como las vistas majestuosas del Gran Cañón, hasta llegar al fulgor de la ciudad del pecado, Las Vegas. Incluso desembarcaremos en la ciudad del cine, Los Ángeles. Pero en este vídeo, nuestra primera parada es la ciudad que lo tiene todo, San Francisco. Nos adentraremos en sus colinas y su niebla para descubrir por qué es una joya única. Vamos a explorar desde el arte y el color de sus famosas casas victorianas hasta las curiosidades del famoso Pier 39. Somos Rafa y Javi y esto es Pasaporte sin Límite. San Francisco. Y tras un largo viaje de 12 horas en avión desde Lisboa, al fin llegamos a San Francisco, nuestra primera parada en esta nueva aventura. Bienvenidos a San Francisco, donde cada rincón tiene su propia historia. desde las culturas vibrantes hasta los sabores del mar y vistas que dejan sin aliento. Y como primera parada nos encontramos en Lombard Street, una de las calles más famosas aquí de la ciudad y del mundo entero. Y es que esta calle es muy reconocida por la gran cantidad de curvas que tiene. Y esta calle tiene todas estas curvas por la gran cantidad de cuestas que tiene la ciudad, porque si fuera directamente recto, pues los coches se embalarían y sería un peligro. Antes de que existieran estas famosas curvas, en la década de los años 20, Lombard Street era un auténtico desafío. Esta vía era completamente recta y por lo tanto peligrosísima, ya que su inclinación rozaba el 30%, poniendo en serio riesgo tanto a peatones como a los coches que circulaban. Y tras subir muchas cuestas, ahora estamos en un sitio muy importante que es Alamo Square, que puede que no lo conozcáis, pero si giramos hacia allí, estamos en uno de los sitios más icónicos que son las Damas Pintadas. Las Damas Pintadas son estas 7 preciosas casas victorianas frente al Alamo Square. El término Damas Pintadas se refiere a cualquier casa victoriana pintada con 3 o más colores como estas. Y si seguimos más arriba, lo bueno es que tendremos unas vistas increíbles en la ciudad. Fue la serie Padres Forzosos la que catapultó a estas casas a la fama mundial, apareciendo brevemente en sus icónicos créditos iniciales. Pero estas casas son mucho más que una postal, son un símbolo de resistencia. Tras el devastador terremoto de 1906, unas 48.000 casas victorianas fueron destruidas, excepto estas 7. El sitio en el que nos encontramos se llama Coit Tower, que es esta increíble torre desde donde vamos a tener unas vistas increíbles de toda la ciudad. Y ahora en el interior, ahora nos vamos a acercar para comprar las entradas mientras disfrutamos de estos murales tan increíbles. Estos murales fueron pintados en 1934 y en ellos se refleja la vida de California y San Francisco durante la Gran Depresión. Hoy da la casualidad que el ascensor está estropeado y hay que subir los 270 escalones a pie. Y tras pagar $10 ya hemos subido y sin duda estas vistas son increíbles porque son 360 grados y se ve por una parte toda la ciudad de completo y también incluso aparte del mar, es decir, que se ve toda la ciudad perfecto. Esta torre se construyó en 1933 gracias a Lily Coit, gran admiradora y mecena de los bomberos, quien dejó parte de su fortuna para embellecer la ciudad tras su muerte. En su honor se levantó esta torre icónica, desde la que hoy disfrutamos de algunas de las mejores vistas de San Francisco. Nos encontramos en Fisherman's Wharf, que es el centro de la industria pesquera en San Francisco, desde el siglo XIX. Y toda esta zona es muy famosa por todo el buen ambiente que hay en todos estos muelles, tiendas, restaurantes, hasta el muelle 39.
Y a continuación de Fisherman Wharf encontramos el Pier 39, que es uno de los lugares más famosos de la ciudad porque es el que más locales de todo tipo ofrece. Y aquí encontramos locales de todo tipo, desde restaurantes, cafeterías, para comprar souvenirs. Bueno, es decir, aquí tenemos de todo. Este muelle fue construido originalmente para el tráfico marítimo y la actividad pesquera de la ciudad. Con el paso del tiempo, la zona quedó en desuso y comenzó a deteriorarse, así que en los años 70, un promotor adquirió el muelle y lo transformó por completo, convirtiéndolo en lo que conocemos hoy, un gran centro comercial y de ocio, lleno de tiendas, restaurantes y vida. Y encontramos también una zona de atracciones, como por ejemplo este tío vivo de aquí, o incluso una caída libre. Y una de las cosas más importantes del Pier 39 son los leones marinos que llegaron a la ciudad en el año 1990 después de que sacudieran una serie de terremotos toda la zona de San Francisco. Entonces vinieron para acá, según dicen, como para refugiarse también de los depredadores del exterior. Después de haber subido esta cuesta increíble, ahora que vamos a llegar a la Catedral Grace Cathedral, que está inspirada en la Catedral de Notre Dame de París. Lo que mucha gente no sabe de esta majestuosa catedral es que tiene una historia de resistencia. Se construyó justo sobre las ruinas de una antigua iglesia que quedó destruida por el terremoto de 1906, y su construcción fue una auténtica odisea. Las obras comenzaron en 1910 y no se completaron hasta 1964. Y acabamos de entrar a la catedral, cuesta $10 por persona, y la verdad es que aparte de ser impresionante por el gran tamaño que tiene muchas curiosidades, como por ejemplo una de las cristaleras que está ahí arriba, que es un dibujo de Albert Einstein. Y cada uno de los ventanales que vemos aquí están dedicando a distintas personalidades, como por ejemplo médicos, abogados y un sinfín más. Más allá de las vidrieras, el interior de la Catedral Grace es una clase magistral de arquitectura neogótica, y es que su interior es impresionante. Desde sus inmensas columnas, diseñadas para guiar la mirada hacia arriba, hasta sus arcos y bóvedas que imitan la majestuosidad de las grandes catedrales europeas. Cada pasillo, cada rincón, ha sido meticulosamente diseñado. Y esta iglesia, una cosa muy curiosa que tiene es que todas las paredes son murales con las distintas historias de la ciudad de San Francisco, como por ejemplo aquí donde la fundación de las Naciones Unidas, y por otra parte aquí cuando hubo el terremoto y posterior incendio en la ciudad de San Francisco en el año 1906. Además, podemos encontrar una capilla con una colcha que conmemora a las personas fallecidas a manos del SIDA. Y muy cerca de la calle principal Market encontramos esta plaza gigante y justo a continuación el Ayuntamiento de San Francisco. Lo más llamativo de este edificio es su cúpula, que es 12 metros más alta que la del Capitolio de Washington. El actual ayuntamiento se levantó entre 1913 y 1915 sobre las ruinas del anterior, destruido por el terremoto de 1906. Y después de pasar el control de seguridad, ahora ya estamos entrando al interior del Ayuntamiento de San Francisco, que es increíble por el tamaño tan gigante que tiene. Una cosa muy peculiar de este ayuntamiento es que viene muchísima gente a casarse y entonces ahora mismo tenemos varias bodas al mismo tiempo. Este lugar es un imán para bodas civiles gracias a su belleza, que recuerda a los grandes palacios europeos y permite casarse en un entorno lujoso pero accesible. Su espacio más icónico es la gran escalera, perfecta para las fotos. Se calcula que aquí se celebran entre 100 y 150 bodas a la semana. Y lo bueno es que si subimos las vistas son aún más increíbles. Podemos subir hasta aquí, hasta la segunda planta o incluso hasta la cuarta planta.
ahora nos dirigimos a nuestro próximo destino y el lugar más icónico y reconocible de San Francisco, el Golden Gate. Y tras un tráfico horrible, porque hoy es 4 de julio, ya hemos llegado y mirad las vistas tan increíbles que tenemos. Cuando se inauguró en 1937, fue el puente colgante más largo y alto del mundo. En su apertura masiva, casi 1 millón de personas lo cruzaron a pie, haciendo que el arco se aplanara más de 2 metros por el enorme peso de la multitud. Y ahora mismo vamos a otro de los pequeños miradores que tiene aquí el puente, y es uno que se ve allí arriba todo el puente entero. Y donde nos encontramos ahora mismo es el mirador más cercano al puente de Golden Gate. De este puente decir 3 curiosidades. Una de ellas es el color, que este color rojizo es precisamente para que los días de niebla se vea con mucha más claridad. Y por otra parte es que está construido perfectamente para que aguante el viento tan fuerte como el que tenemos ahora mismo. Y la otra razón es para que aguante perfectamente los terremotos que hay en estas zonas de California. Sin duda alguna, este segundo mirador es el que mejor vistas tiene del puente, lo que lo convierte en la zona perfecta para sacarte la mejor foto con el icono de San Francisco. Y ahora dejamos la historia a un lado y pasamos a la experiencia. Esta es la parte que más ilusión nos hacía desde que llegamos a la ciudad. Arrancamos nuestro Mustang azul y nos vamos directos a cruzar el puente. Sin duda alguna, las vistas desde el Golden Gate son también impresionantes. Así que, si podéis, os recomendamos cruzarlo en coche al menos una vez. Bueno, estamos ahora mismo de camino a Fisherman Wharf, que es donde se celebra aquí el 4 de julio en San Francisco. Y ni os imagináis el tráfico que hay. Está todas las calles llenas de gente, todo el mundo yendo a esa dirección y el tráfico está horrible, así que menos mal que hemos venido andando. Bueno, ya estamos llegando y mirad toda la cantidad de gente que hay. Y ahora ya tenemos aquí un sitio preparado para ver los fuegos artificiales justo allí enfrente. Pero vamos, si os fijáis, el ambiente es increíble. Por todas partes la gente jugando a rugby, comiendo perritos. Aquí, vamos, que se ve que llevan pasando todo el día entero. Así que la verdad es que está siendo una pasada vivir esto. Y tras una breve espera de apenas unos minutos, pudimos ver este impresionante espectáculo de fuegos artificiales que duró aproximadamente media hora a ritmo de las canciones más icónicas de Estados Unidos. Sin duda alguna, fue toda una experiencia. Estamos en uno de los barrios más icónicos de la ciudad de San Francisco, Chinatown. Y este barrio es la comunidad china más grande del mundo fuera de China. Además de ser la mayor comunidad china del mundo fuera de China, es la más antigua de Norteamérica, iniciándose durante la fiebre del oro en la década de 1840. Esta zona llama la atención por el contraste de la cultura china y estadounidense, visible en sus construcciones y decoraciones tan llamativas, pues tras ser destruida casi en su totalidad tras el famoso terremoto de 1906, su reconstrucción recayó en manos de arquitectos chinos para darle esa imagen tan llamativa y contrastada que tiene hoy en día, con la finalidad de atraer turismo a la zona. Y caminando salimos aquí de Chinatown y ahora nos encontramos directamente con Little Italy. Y nos encontramos en Little Italy, una pequeña comunidad italiana en el centro de San Francisco que comenzó entre el siglo XIX y XX con la llegada de los primeros inmigrantes italianos a la ciudad. Y entre las cosas que ver encontramos esta catedral que es muy importante dentro de la comunidad italiana de la zona. Aunque técnicamente no es una catedral, se la conoce como la Catedral Italiana del Oeste, y se terminó en 1924. Marilyn Monroe y Joe DiMaggio quisieron casarse aquí, pero al ser divorciados no pudieron.
Finalmente se casaron en el ayuntamiento y justo después vinieron a esta iglesia para hacerse sus famosas fotos. Y aquí en San Francisco todos son cuestas como por ejemplo esta que tenemos aquí. E incluso algunas son tan grandes que ya ponen hasta escalones. Y a 40 minutos de San Francisco encontramos Sausalito, que es, por una parte, un pueblo flotante como este de aquí, en el cual encontramos las casas que cada una de ellas está flotando, y por otra parte, la otra parte del pueblo que es en la montaña, construida todo allí. Entonces, bueno, vamos enseñando algunas de estas casas, que la verdad es que algunas son muy curiosas de ver, y nada, vamos a disfrutar por aquí. Este curioso barrio flotante surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los astilleros de locales cerraron y dejaron abandonados muchos materiales en la zona, así que artistas y personas con poco dinero y mucha imaginación usaron estos restos para construir sus hogares sobre el agua. Y después de haber estado visitando Sausalito, otra opción ahora de ir a la ciudad es cogerse el ferry e irse a la ciudad durante media hora en barquito para allá. Además de ser la opción más rápida y barata para volver a San Francisco, ofrece unas vistas únicas de la ciudad. Acabamos de llegar a Pier 33 y ahora mismo vamos a coger aquí un barco para ir a la isla de Alcatraz. Y ahora ya hemos salido en el barco y en apenas 10 minutos ya estamos llegando a la isla de Alcatraz. Tras 15 minutos ya hemos llegado a la isla de Alcatraz y ahora mismo nos están dando la bienvenida y a continuación dicen que nos van a dar unos audioguías para que podamos hacer el recorrido en español si queremos. Y tras una pequeña subida, ahora mismo ya hemos llegado a la parte de arriba de Alcatraz y vamos a ir para el interior para empezar el audioguía. Y en primer lugar encontramos los módulos, que como vemos aquí son pequeñas celdas muy pequeñitas, cada una para una persona, y eso los justo necesarios para el tema del baño y una cama. Y ahora mismo estamos dentro de una celda que, si os fijáis, es súper pequeña. Aquí con el baño, pequeño lavabo y aquí para sentarse. Y ahora mismo nos encontramos en unas celdas de máximo aislamiento, que si os fijáis, si estuviéramos aquí dentro, cuando se cierra esa puerta, la luz solar casi no entraría. Entonces, pues estaríamos aquí completamente aislados del resto del mundo. Y aquí tenemos esto que es para visitantes, entonces, claro, los familiares se ponían del otro lado y podían hablar con los reclusos que estaban a este lado. Esto de aquí es el comedor donde toda la gente se sentaba para comer. Todo esto estaba lleno de mesas y justo por aquí estaba la parte de la cocina. Alcatraz solo ofrecía duchas calientes, una táctica para que el agua helada de la bahía fuera letal si escapaban. Además, su misterio continúa. 3 reclusos desaparecieron en el 62, dejando solo cabezas falsas de papel maché. Y ahora nos encontramos en el barrio de la Misión, que es el barrio latino de aquí en San Francisco. Este barrio además destaca, entre otras cosas, por la cantidad de murales que tienen de colores de todo tipo, en lo cual van reflejando las distintas situaciones, o bien de la ciudad o bien del mundo, pues de forma pintada y gráfica. Estos murales nacieron en los años 80 como expresión y resistencia frente a las injusticias sociales y la brutalidad policial. Además, denunciaron la violación de los derechos humanos y la represión en América Central durante las dictaduras de la época. Y aquí en el barrio de la Misión encontramos con esta iglesia de origen español. Además, esta iglesia es el primer edificio de la ciudad y fue aquí donde se originó
la misión de San Francisco de Asís, dando el nombre completo a la ciudad. Esta iglesia fue fundada en 1776, el mismo año de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Sus muros de adobe de 1,2 metros de grosor han resistido incluso el gran terremoto de 1906. Además, alberga uno de los dos únicos cementerios que quedan dentro de la ciudad, donde descansan figuras claves de la historia de California, incluido el primer gobernador mexicano, junto a miles de nativos. Y a tan solo 5 minutos de la iglesia encontramos este parque llamado Dolores Park, donde la gente viene principalmente a relajarse, a pasar la tarde, a hacer picnic o incluso a dormir la siesta, porque la verdad es que es un sitio súper bueno para estar aquí en mitad de la ciudad. San Francisco es famoso por su niebla y clima frío, pero este parque tiene un microclima propio. Al estar rodeado por las colinas de Twin Peaks, está protegido del viento y la niebla, siendo el lugar más soleado y cálido de la ciudad, ideal para que la gente disfrute al aire libre. Bueno, hemos estado aquí una horita ahí tumbados descansando, porque la verdad es que después de comer nos ha entrado un sueño increíble. Y nada, ahora vamos ya al próximo destino para enseñaros más cosillas de esta increíble ciudad. Y ahora mismo acabamos de subir a un sitio llamado Twin Peaks para disfrutar de unas vistas espectaculares, mirad. Y hemos subido justo una hora antes de que la puesta de sol y así pues vamos viendo cómo se va oscureciendo la ciudad poquito a poco y nada, y disfrutar, porque la verdad es que esto es muy relajante con estas vistas. Twin Peaks, de 280 metros, ofrece la mejor vista de 360 grados de la ciudad. Originalmente tenían un nombre en español relacionado con la anatomía de la mujer nativa, pero se cambió a Twin Peaks por ser inapropiado. A ver, la forma de subir aquí hay dos formas, principalmente, pues una de ellas es a pie, que es subiendo por toda la montaña, que cuesta arriba y bastante costoso, o la otra forma es que cojáis un Uber y os lleve hasta aquí. Y bueno, ya una hora después, ya se ha hecho de noche y ya se empiezan a ver las primeras luces de la ciudad y vamos, está increíble. Nos encontramos en Castro, el barrio homosexual de la ciudad. Este barrio comenzó en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando los militares, después de terminar la guerra, no quisieron volver a sus respectivas ciudades por la discriminación. Entonces se establecieron aquí de forma permanente. Y una curiosidad es que la bandera arcoíris se diseñó en este barrio y fue ondeada por primera vez aquí. Originalmente fue diseñada para aportar 8 colores, pero finalmente se quedó con 6. El rosa fuerte se eliminó por su alto coste de producción y el turquesa para dejar un número par de franjas. Y uno de los edificios más importantes aquí del barrio de Castro es el Teatro Castro, que además es el teatro más importante de toda la ciudad. Inaugurado en 1922, es un espectacular ejemplo del estilo barroco español y churrigueresco, pero lo más icónico es su famoso letrero de neón vertical, que es un símbolo vital de la comunidad LGTBI. Además, podemos encontrar iconos tan relevantes como sus pasos de peatones con los colores de la bandera arcoíris. Y este barrio también destaca por la gran cantidad de casas victorianas que tienen, de muchísimos colores como esta de aquí. Además de ser una de las principales zonas de ocio de la ciudad, es una cotizada zona residencial con un estilo victoriano único. Y tras haber visitado San Francisco, confirmamos que esta ciudad es una joya única en la costa oeste. ¿Qué opináis vosotros? No olvides suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Aquí ahora en el coche autónomo y es muy curioso porque se mueve el volante completamente solo. Y la primera parada en Silicon Valley es la empresa Meta. Ese garaje que encontramos al fondo es el garaje donde empezó la empresa HP.